Jesús caminaba lentamente por la ladera del monte cuando el sol comenzaba a descender detrás de las colinas de Galilea. La luz dorada se extendía sobre su túnica sencilla como un manto cálido, y el viento suave movía el borde de su ropa como si la naturaleza entera respirara al unísono con él. Aquel día había sido largo. La gente lo había buscado desde la mañana, algunos para escuchar sus palabras, otros para recibir consuelo, y unos pocos simplemente para estar cerca de él, como si su presencia por sí sola calmara el corazón. Mientras Jesús subía con pasos tranquilos, muchos lo siguieron. Había una sensación especial en el aire, como si algo sagrado estuviera por suceder, aunque nadie supiera exactamente qué. Las voces se apagaban poco a poco. Incluso los niños que corrían entre los adultos comenzaron a caminar en silencio, levantando la vista para observarlo. Jesús llegó a un punto medio del monte, un lugar donde el terreno formaba una especie de anfiteatro natural. Desde allí podía verse el lago brillando a lo lejos, ya teñido de tonos rosados y violetas por el atardecer. Se detuvo, miró a la multitud que se acomodaba con calma, y luego se sentó sobre una roca grande y lisa. No necesitó levantar la voz ni atraer la atención. Bastó con que reposara suavemente las manos sobre sus rodillas para que todos supieran que había llegado el momento de escuchar. La brisa refrescante descendió desde la cima. Algunos cerraron los ojos para sentirla. Otros abrazaron sus mantos para cubrirse un poco. Había un ambiente de paz profunda, como si cada hoja, cada piedra y cada ola del lago guardaran reverente silencio esperando sus palabras. Jesús respiró hondo, y una expresión de ternura y serenidad iluminó su rostro antes de comenzar a hablar. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo con voz suave, porque de ellos es el reino de los cielos. La multitud escuchaba con el corazón abierto. Aquellas palabras no sonaban como un mandato duro ni como una exigencia imposible. Sonaban como un abrazo, como un recordatorio de que Dios mira lo que a veces nadie más ve. Jesús continuó, cada frase cayendo como gotas de agua fresca sobre un terreno sediento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchos sentían que aquellas palabras eran para ellos, para la mujer que había perdido a su esposo, para el anciano preocupado por su salud, para el joven que buscaba un propósito. Jesús hablaba con verdad, pero también con una dulzura que sanaba. Cada frase era un bálsamo, cada promesa un rayo de esperanza que penetraba suavemente incluso en los corazones más inquietos. El sol seguía descendiendo, pintando el cielo de un naranja encendido que luego se deshacía en tonos lavanda. Jesús hablaba del perdón, de la misericordia, de la paz. Enseñaba que los mansos heredarán la tierra, que los de corazón limpio verán a Dios, que los pacificadores serán llamados hijos del Padre. Y mientras escuchaban, muchos comenzaron a sentir algo inesperado, una calma profunda, como si el mundo se volviera liviano por un instante. A medida que avanzaba la tarde, el viento se volvió más suave, casi como una caricia. Algunos padres recostaron a sus hijos sobre sus regazos. Otros se sentaron más cerca unos de otros para compartir el calor. Y mientras el silencio se extendía, Jesús retomó su enseñanza, hablando de cómo la luz interior puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo, dijo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse.
Las palabras fluían lentamente, sin prisa. Jesús enseñaba como quien guía una caminata al ritmo del corazón, sin apuros, permitiendo que cada frase encontrara su lugar. Explicaba que la bondad florece incluso en lo pequeño, en las acciones cotidianas, en el gesto amable hacia quien lo necesita, en la paciencia hacia quien se equivoca. Hablar de la luz era también hablar del alma, de la posibilidad de que cada día, por sencillo que sea, pueda iluminar el camino de alguien. El que oye mis palabras y las guarda, dijo más adelante, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mientras pronunciaba esas palabras, el cielo encima comenzaba a llenarse de estrellas, tímidas al principio, pero cada vez más visibles. Algunos levantaron la vista para contemplarlas, reconociendo en ellas el mismo mensaje que Jesús compartía. Aunque la noche llegue, la luz siempre encuentra la manera de mostrarse. La multitud permanecía quieta, casi sin moverse. La tranquilidad que se sentía no era solo exterior, sino interna. Muchos habían llegado agobiados por sus ocupaciones, cargados de preocupaciones, distraídos por los ruidos de la vida diaria. Pero allí, sentados sobre la hierba, oyendo la voz serena de Jesús, comenzaron a respirar más despacio, a sentir cómo el peso de sus hombros se hacía más liviano. Era como si la presencia de Jesús invitara al descanso, como si cada palabra suya abriera un espacio de consuelo en el corazón. Jesús habló del perdón, enseñando que no es una carga, sino un camino hacia la libertad. Habló del amor hacia los enemigos, no como un ideal lejano, sino como una manera de romper el ciclo del resentimiento. Y al escucharlo, muchos comprendieron que amar no siempre significa sentir, sino decidir caminar en paz aun cuando es difícil. A esa altura, el sol ya había desaparecido, dejando un resplandor suave en el horizonte. La luz de la tarde había dado paso a un azul profundo que se extendía como un manto de descanso sobre todos. Jesús, viendo la hora, hizo una pausa larga. El viento entonces pareció detenerse también, y en ese silencio luminoso pronunció unas palabras que marcaron a todos los presentes, como si las estuviera diciendo únicamente para ellos, uno por uno. No os afanéis por el día de mañana, dijo con calma. Basta a cada día su propio afán. Muchos cerraron los ojos. Aquellas palabras eran sencillas, pero tenían un poder especial cuando salían de su boca. Jesús no hablaba para imponer, sino para invitar. Invitaba a soltar lo que pesa, a confiar en el cuidado del Padre, a dejar que el corazón encuentre descanso incluso antes de dormir. La ansiedad por el futuro, las preocupaciones sobre el sustento, las dudas del mañana. Todo parecía disminuir mientras Jesús hablaba, como si fueran sombras disipándose ante la luz suave de una lámpara encendida. Jesús se levantó lentamente y dio unos cuantos pasos para ver mejor el valle. La multitud lo siguió con la mirada. Aunque no había terminado, su gesto era tranquilo, como quien contempla algo hermoso. Desde aquella vista, se podía ver el lago reflejando los primeros destellos de la luna que asomaba por detrás de las montañas. La brisa fresca descendió nuevamente, más suave aún, como si quisiera arropar a la multitud. El maestro volvió a sentarse. Su voz calmada y firme se extendió por todo el lugar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, entrando con cuidado en cada corazón. Jesús no prometía caminos fáciles,
pero sí aseguraba que nadie está solo al caminar. En aquel momento, muchos sintieron que podían descansar de verdad, que había alguien dispuesto a escuchar, alguien atento incluso a las oraciones que no logran convertirse en palabras. Mientras seguía enseñando, la luna ascendía lentamente. Su luz plateada cubría el monte con un tono suave que invitaba a la quietud. Las plantas parecían inclinarse ligeramente, las piedras brillaban como si tuvieran vida propia. Incluso el murmullo de la multitud se había vuelto casi imperceptible, como si todos quisieran guardar silencio para no perder ni una sola palabra. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, añadió con suavidad. La llamada a la bondad resonó como un eco profundo, como un recordatorio de que la vida puede ser más liviana cuando se vive con amor. Algunos se miraron entre sí, sonrieron ligeramente, sintiendo que aquella enseñanza era sencilla, pero poderosa. Entonces Jesús habló de los tesoros del corazón. Explicó que donde uno pone su atención, allí también descansa su espíritu. Invitó a buscar lo que edifica, lo que trae paz, lo que acerca al Padre. Las personas escuchaban con la sensación de estar siendo guiadas hacia un lugar seguro dentro de ellas mismas, un lugar hecho de luz, silencio y confianza. A medida que la noche avanzaba, muchos comenzaron a recostarse suavemente sobre la hierba. No era cansancio, sino una forma de dejar que el cuerpo se relajara mientras escuchaban. Jesús continuaba, ahora con un tono aún más tranquilo, casi como si estuviera arrullando a la multitud con sus palabras. No juzguéis, para que no seáis juzgados, dijo. Aquella frase cayó como un susurro entre las sombras del monte, recordándoles que la paz también nace cuando uno suelta la necesidad de señalar, de comparar, de criticar. La gente respiró hondo, dejando ir tensiones interiores. Entonces Jesús relató la historia del hombre que construyó su casa sobre la roca. Describió con calma el proceso, cómo el hombre cavó, cómo eligió el terreno firme, cómo la casa resistió cuando vinieron vientos fuertes. No lo contaba con dramatismo, sino con serenidad, como una metáfora clara de lo que ocurre cuando el corazón se apoya en la verdad. La roca, dijo Jesús, son mis palabras. Quien las oye y las pone en práctica, encontrará estabilidad incluso cuando la vida se mueva. Muchos sintieron que esas palabras se convertían en abrigo. Allí, en medio de la noche, con la luna como testigo y el murmullo lejano del viento entre los árboles, Jesús les ofrecía un refugio seguro. Un refugio que no estaba hecho de paredes o techos, sino de fe, esperanza y amor. El ambiente se volvió aún más silencioso. Algunos niños se quedaron dormidos sobre las piernas de sus padres, y los adultos los cubrieron con mantos mientras seguían escuchando. Jesús sonrió suavemente al verlos, con esa ternura que lo caracterizaba, como si cada gesto de descanso fuera también una oración. Él sabía que muchas de las personas allí presentes cargaban preocupaciones profundas. Sabía que algunos tenían enfermedades, otros dificultades económicas, otros conflictos familiares o incertidumbres internas. Pero sabía también que el descanso del alma puede comenzar incluso en medio de las circunstancias, cuando uno escucha y toma en serio las palabras que él compartía. Jesús concluyó su enseñanza sin alzar la voz, sino dejando que cada frase fuera una invitación al descanso. El Padre cuida de los lirios del campo, dijo suavemente. ¿Cuánto más cuidará de vosotros? La multitud bajó la mirada, reflexionando.
Aquella idea era simple pero transformadora. Si los lirios crecen sin preocuparse, si los pájaros encuentran alimento sin ansiedad, ¿cuánto más pueden descansar los hijos de Dios bajo su cuidado amoroso? Jesús los animaba a confiar, a soltar el temor que roba el sueño, a entregarle al Padre todo aquello que pesa. La noche estaba ya completamente cerrada cuando Jesús se levantó nuevamente. Esta vez no habló más. Solo miró a la multitud con afecto, como agradeciendo la disposición de cada corazón. Y luego miró al cielo, donde la luna brillaba en su punto más alto. Al ver ese gesto, muchos sintieron que era momento de guardar silencio total. Algunos se recostaron por completo sobre la hierba, mirando también el cielo. Otros se quedaron sentados, respirando con calma. Era como si la presencia de Jesús hubiera preparado un espacio sagrado, un lugar donde cada preocupación se desvanecía suavemente. El viento sopló una última vez, llevando consigo un aroma fresco que venía del lago. Y en esa brisa, muchos sintieron algo difícil de describir. Una paz profunda, casi tangible, como si Dios mismo estuviera envolviéndolos con un abrazo infinito. Jesús dio unos pasos para descender un poco la ladera. Luego se detuvo y volvió a mirar a quienes aún estaban despiertos. No dijo nada. No hacía falta. Su sola presencia transmitía la seguridad de que el Padre estaba cerca, cuidando, protegiendo, guiando. A lo lejos, algunos grillos comenzaron a cantar, llenando la noche con sonidos suaves y repetitivos. La luna iluminaba el monte con un resplandor plateado que hacía que todo pareciera envuelto en un sueño. Y así, mientras el silencio se profundizaba, muchas personas comenzaron a quedarse dormidas allí mismo, bajo las estrellas, con el corazón liviano y el espíritu en paz. Jesús caminó unos metros más, despacio, y se sentó sobre una roca para contemplar la noche. Observó a la multitud dormida, a los niños acurrucados, a los ancianos recostados, a las familias abrazadas. Y con una mirada llena de amor, los bendijo en silencio. Esa noche, en el monte, mientras Jesús velaba con serenidad, todos descansaron profundamente. No había temor, no había incertidumbre, solo había paz. Y esa paz, la misma que Jesús ofreció en cada palabra del Sermón del Monte, sigue siendo hoy una invitación suave para quien escucha. Descansar en el amor del Padre, confiar en su cuidado y dejar que el corazón encuentre reposo bajo la luz tranquila de su presencia. El sol comenzaba a elevarse sobre las colinas de Samaria, tiñendo el paisaje con un tono dorado que hacía que todo pareciera lentamente despertar. La tierra tenía todavía el frescor de la madrugada y sobre algunas hojas quedaban diminutas gotas de rocío que reflejaban la luz como pequeños cristales. Jesús caminaba despacio por el sendero que conducía hacia una antigua ciudad llamada Sicar. Sus sandalias levantaban un polvo suave y el sonido de sus pasos se mezclaba con el canto lejano de los pájaros que saludaban el nuevo día. La mañana había sido tranquila. Jesús había salido temprano con sus discípulos, pero mientras ellos continuaban hacia la ciudad para comprar comida, él decidió detenerse junto a un pozo, un lugar conocido y apreciado. El pozo de Jacob estaba ubicado en un espacio abierto, rodeado por un campo extenso, y aunque no había árboles grandes que dieran sombra, la brisa ligera hacía que el ambiente se sintiera agradable. Jesús se sentó al borde del pozo. El mármol gastado estaba tibio por el sol que comenzaba a calentarlo. Cerró un momento los ojos, dejando que la brisa suave recorriera su rostro.
Había algo profundamente pacífico en aquel lugar. El agua reposaba en silencio a varios metros bajo tierra, oscura y quieta, esperando ser extraída por quien necesitara refrescarse. Pasaron algunos minutos en los que Jesús simplemente respiró, disfrutando de la serenidad del entorno. Desde su posición podía ver el horizonte desvaneciéndose en una gama de colores tenues, rosados, amarillos, celestes. El día prometía ser largo, pero él sabía que cada momento tenía su propósito. Fue entonces cuando vio a una mujer acercarse desde la ciudad. Venía caminando con paso cuidadoso, como quien no tiene prisa pero tampoco quiere detenerse. Su cántaro descansaba sobre su hombro y el sol comenzaba a iluminarlo suavemente. No era común que las mujeres salieran a buscar agua a esa hora. Solían hacerlo temprano en la mañana o al atardecer, cuando el calor no era tan fuerte. Pero esta mujer había elegido un momento del día en que casi nadie más iría al pozo. Jesús la observó con serenidad mientras se acercaba. Su presencia no la perturbó demasiado. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que era judío, notó una ligera duda en su mirada. Ella sabía que judíos y samaritanos no se trataban con facilidad. Había años de historia, diferencias culturales, tensiones profundas, y aún así allí estaba Jesús, sentado tranquilamente como si la frontera invisible entre ambos pueblos no existiera. Cuando ella llegó al pozo, Jesús levantó la mirada y con voz suave y respetuosa dijo: «Dame de beber». La mujer se detuvo, miró a Jesús, luego al pozo, luego nuevamente a él. Había sorpresa en sus ojos, pero no temor. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, una mujer samaritana?», preguntó con sinceridad. No era un reproche, sino una curiosidad profunda. Nadie había cruzado esa línea con tanta naturalidad. Jesús la observó con una expresión llena de calma. El viento movió ligeramente su túnica mientras respondía: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer frunció el ceño con suavidad, sin entender del todo. Sus manos se posaron sobre el cántaro vacío que esperaba ser llenado. Miró el pozo profundo a sus pies. «Señor», dijo con tono respetuoso, «no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces vas a sacar esa agua viva?». Jesús sonrió suavemente, el tipo de sonrisa que invita a escuchar sin miedo. «El que bebe de esta agua volverá a tener sed», dijo, señalando el pozo. «Pero quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salta para vida eterna». La mujer lo escuchó en silencio. Las palabras de Jesús, aunque misteriosas, tenían un tono que la hacía sentir acogida. Ella había buscado agua a una hora inusual, quizá para evitar miradas o comentarios, pero ahora se encontraba frente a un hombre que la trataba con respeto, sin prejuicios, sin distancia. «Señor», respondió finalmente, «dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla». Jesús asintió con suavidad, como quien sabe que el corazón está abriéndose paso a paso. Luego dijo: «Ve, llama a tu marido y vuelve». La mujer bajó la mirada. Había algo en esa petición que tocaba una parte sensible de su historia. Con voz baja, casi como un susurro, respondió: «No tengo marido». Jesús la miró con comprensión, sin juicio, como si sus palabras fueran una invitación a la verdad, no a la vergüenza. «Bien has dicho que no tienes marido», dijo con calma, «porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». La mujer levantó la mirada, sorprendida pero no asustada. ¿Cómo sabía él todo eso? ¿Cómo podía decirlo sin herirla? Había algo en su tono que no era acusación, sino libertad. Era como si Jesús hubiera pronunciado su historia en voz alta para que ella dejara de cargarla sola. «Señor, veo que eres profeta», dijo, intentando comprender lo que sucedía. A su alrededor, la brisa volvía a moverse.
El cántaro descansaba ahora en el suelo y el agua del pozo parecía reflejar la luz de manera distinta, como si la conversación hubiera transformado el ambiente entero. La mujer cambió de tema, buscando comprender cuestiones más profundas que siempre habían generado conflicto entre judíos y samaritanos. ¿Dónde adorar? ¿Qué lugar era santo? Jesús respondió con paciencia infinita, explicando que llegaría un tiempo en el que la verdadera adoración no dependería de montañas o templos, sino del Espíritu y la verdad. Mientras hablaban, el sol se elevaba un poco más en el cielo. El monte cercano proyectaba una sombra alargada y el calor comenzaba a sentirse en la tierra. Pero allí, junto al pozo, la conversación fluía con suavidad, como un manantial que no se detiene. La mujer sentía algo extraño y hermoso, una mezcla de claridad y descanso. Las palabras de Jesús no solo respondían preguntas, sanaban heridas internas, aliviaban cargas que llevaba desde hacía tiempo. Entonces, con voz tímida pero sincera, ella dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas». Jesús la miró a los ojos. No había prisa en su mirada, sino una profundidad tranquila, como si el mismo cielo estuviera reflejado en ellos. «Yo soy», dijo Jesús con suavidad, «el que habla contigo». Aquellas palabras no resonaron con truenos ni iluminaron el cielo. No había espectáculo, solo una declaración sencilla, clara y llena de paz. La mujer sintió que su corazón latía con fuerza. No era miedo, era revelación, era comprensión, era como si la verdad hubiera entrado en su alma con una delicadeza tan grande que no necesitaba ruido para hacerse presente. Mientras ella intentaba asimilar lo que acababa de oír, los discípulos regresaron. Venían con bolsas de comida y expresión sorprendida al verlo conversando con una mujer samaritana. Pero nadie preguntó nada. Jesús los saludó con tranquilidad, como quien no ve barreras donde otros ven muros. La mujer en ese momento tomó su cántaro, pero no lo llenó, lo dejó allí, al borde del pozo. Era extraño, había venido buscando agua, pero se marchaba con el corazón lleno de algo más profundo. Su paso era más ligero, casi urgente, como quien ha recibido una noticia imposible de guardar. Volvió a la ciudad, hablando con entusiasmo. «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo?». La gente la escuchó, sorprendida por su emoción. Muchos comenzaron a seguirla hacia el pozo. Algo había cambiado en ella. Su voz, su mirada, su presencia transmitían una alegría nueva, una libertad inesperada. Y cuando alguien transforma su vida de esa manera, otros desean saber por qué. Mientras tanto, Jesús, aún junto al pozo, observó la escena con serenidad. Los discípulos insistieron para que comiera, pero él respondió con calma: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra». Su mirada se dirigió al camino por donde la mujer se había ido. Ahora, desde lejos, comenzaban a verse personas acercándose. Se movían en grupos pequeños, curiosos pero respetuosos, como si supieran que estaban por encontrarse con algo sagrado. Jesús se levantó y caminó unos pasos hacia la sombra que el pozo proyectaba. El viento volvía a ser suave y el mediodía se acercaba lentamente. Las palmas de sus manos descansaban una sobre otra, en un gesto tranquilo, casi meditativo. Los discípulos se quedaron a su lado, observando cómo las personas se acercaban. La multitud llegó y uno tras otro comenzaron a escuchar las palabras de Jesús. No se sabe cuánto tiempo permaneció allí, pero sí que muchos creyeron en él. Primero por el testimonio emocionado de la mujer y luego porque escucharon sus palabras directamente. La mujer samaritana, que había llegado al pozo cargada de historias, dudas y silencios, terminó convirtiéndose en la primera mensajera de Jesús en Sicar. Y mientras Jesús hablaba a la multitud, ella se quedó a un lado,
observando cómo la esperanza se extendía por aquel lugar como la brisa fresca sobre la tierra cálida. El día avanzó lentamente. La conversación se alargó, pero no se sintió pesada. Al contrario, había una serenidad que envolvía a todos. Jesús habló del Padre, del Espíritu, de la verdad que trae libertad. Y cada palabra parecía caer suavemente como hojas movidas por el viento. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender nuevamente, creando largas sombras en el campo, Jesús se preparó para continuar su camino. Pero antes de irse, los habitantes de Sicar le pidieron que se quedara con ellos. Y él aceptó. Permaneció allí 2 días, compartiendo enseñanzas, escuchando historias, sanando corazones cansados. La mujer samaritana, ahora transformada, caminaba por la aldea con una alegría tranquila. Ya no evitaba a la gente ni escogía horas solitarias. Su corazón estaba en paz. Había bebido del agua viva, esa que no se agota, esa que renueva desde adentro. Y cuando Jesús partió de Sicar, dejó detrás un pueblo entero lleno de fe y una mujer que nunca volvió a ser la misma. Su vida, que antes parecía una cadena de fragmentos rotos, había encontrado unidad en la presencia de Jesús. Había acudido al pozo buscando agua para el cuerpo, pero salió de allí con agua para el alma. Aquella tarde, mientras el cielo se teñía nuevamente de colores suaves, la mujer samaritana regresó al pozo, esta vez sin prisa. Se sentó al borde, dejó caer suavemente una piedra pequeña dentro del agua y observó cómo las ondas se extendían lentamente. El agua se movía en círculos que iban creciendo, igual que la verdad que Jesús había sembrado en su corazón, una verdad que comenzaba pequeña, íntima, pero que se expandía hacia todos los rincones de su vida. Mientras la brisa nocturna comenzaba a levantarse, cerró los ojos y respiró profundamente. Ya no estaba sola, ya no cargaba su historia en silencio, ya no evitaba los caminos. Jesús la había visto, la había escuchado, la había hablado con amor. Y esa certeza, suave como una luz que se enciende en la noche, le permitió descansar en paz. El sol comenzaba a descender lentamente sobre los montes de Galilea, dejando en el horizonte una estela dorada que poco a poco se fundía con tonos suaves de rosa y lavanda. Las sombras se alargaban sobre el suelo, y el aire, que durante el día había sido cálido, se volvía ahora fresco y agradable. Jesús caminaba con paso tranquilo, acompañado de 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. El monte frente a ellos se erguía imponente pero sereno, como un lugar apartado del bullicio, preparado desde siempre para momentos santos. Jesús había invitado a los 3 a subir con él. No explicó por qué, solo dijo que lo acompañaran. Y ellos fueron, sin cuestionar, porque sabían que cuando Jesús se apartaba a orar, siempre sucedía algo profundo, algo que dejaba huella en su espíritu. Mientras ascendían, el viento silbaba suavemente entre las rocas y la vegetación baja del monte. Sus sandalias rozaban la tierra firme, y de vez en cuando, un pájaro solitario cruzaba el cielo, como si también él regresara a su refugio antes de que la noche cayera por completo. Pedro murmuró algo sobre la belleza de la vista. Jacobo manifestó que el aire era distinto allí arriba, y Juan guardaba silencio, observando atento a Jesús, como si intuyera que aquella caminata tenía un propósito mayor. El ascenso tomó tiempo. Ninguno llevaba prisa. Jesús se detenía a veces para contemplar el paisaje, y los discípulos, aunque cansados, no se atrevían a interrumpir el silencio reverente que se formaba a su alrededor. Había algo en el ambiente que parecía invitar al recogimiento. Cada paso los alejaba del mundo cotidiano y los acercaba a un espacio sagrado. Cuando por fin alcanzaron un punto alto del monte,
Jesús se apartó unos pasos y comenzó a orar. No era extraño verlo así, quieto, recogido, con los ojos suavemente cerrados, como si hablara con alguien muy cercano. La luz del atardecer iluminaba su rostro con un resplandor cálido, y el viento movía suavemente su túnica. Pedro, Jacobo y Juan se sentaron a unos metros para esperarlo. Estaban cansados por la subida y por el día entero que habían vivido, lleno de enseñanzas, caminatas y encuentros con multitudes. El cansancio comenzó a vencernos, y sus ojos se cerraron por momentos, como si el sueño los envolviera sin avisar. Pero algo los despertó. Primero fue un cambio en la luz. Aunque el sol se estaba poniendo, una claridad extraña comenzó a rodear el lugar. Era una luz suave, pura, casi indescriptible, que no provenía del cielo ni de antorchas. Los discípulos abrieron los ojos lentamente, acostumbrando la vista a aquel resplandor que parecía surgir desde dentro del propio Jesús. Cuando lograron enfocarse, quedaron sin aliento. El rostro de Jesús brillaba como el sol, pero no era un brillo que lastimara. Era un resplandor que atraía, que llenaba de paz. Su ropa cambió ante sus ojos, tornándose de un blanco intenso, tan puro que parecía que la luz atravesaba cada hilo. No había tinte ni tejido humano capaz de producir tal blancura. Era algo celestial, algo que ellos no podían comprender del todo, pero que sabían que era real. El monte entero parecía haberse detenido para contemplar ese momento. El viento, que había sido fresco y constante, disminuyó hasta quedar en un murmullo suave. Las sombras se hicieron más profundas alrededor, pero el lugar donde Jesús estaba se mantenía iluminado como si un amanecer secreto hubiera ocurrido solo allí. Mientras los discípulos trataban de comprender lo que estaban viendo, aparecieron dos figuras junto a Jesús. No llegaron caminando ni descendieron del cielo. Simplemente estaban allí, como si esa fuera su casa desde siempre. Uno era Moisés, el gran libertador de Israel. El otro era Elías, el profeta de fuego. Ambos resplandecían también con luz, aunque su fulgor era distinto al de Jesús. Sus presencias irradiaban autoridad, historia, santidad. Jesús conversaba con ellos. No era un diálogo común, sus palabras eran suaves y profundas. Pedro, Jacobo y Juan no podían entender todo lo que decían, pero alcanzaron a percibir que hablaban del camino que Jesús pronto recorrería, del propósito que se acercaba, de su entrega, de su victoria. Los tres discípulos estaban maravillados, pero también temblaban ante la grandeza de la escena. Y aun en medio de su asombro, Pedro sintió un impulso casi infantil, una mezcla de alegría y deseo de permanecer allí para siempre. Se levantó, nervioso, acercándose un poco, y dijo: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. No comprendía completamente lo que estaba ocurriendo. Pero su corazón quería honrar aquel momento. Quería retenerlo. Quería hacer permanente aquella luz que parecía transformar todo lo que tocaba. En ese instante, una nube luminosa comenzó a descender sobre ellos. No era una nube oscura ni amenazante. Era blanca, suave, brillante, como si estuviera hecha de luz y silencio. Los envolvió despacio, y por un momento, los discípulos sintieron la necesidad de cerrar los ojos. El aire se volvió tibio, y un aroma sutil, como a lluvia fresca o a flores, los rodeó. Y entonces, desde dentro de la nube, una voz habló. Era una voz profunda, tranquila,
majestuosa. No era fuerte en el sentido de estruendo, pero sí poderosa en el sentido de verdad absoluta. La voz llenó el monte entero y, al escucharla, los discípulos se postraron en tierra, temblando no de miedo humano, sino de reverencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchad. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Jesús, Moisés y Elías permanecían allí, envueltos por la nube luminosa, mientras los discípulos, con sus rostros inclinados sobre el polvo del monte, sentían que aquella era la voz más pura y más verdadera que oirían jamás. Luego, lentamente, el resplandor comenzó a desvanecerse. La nube se elevó suavemente, disipándose en el cielo. Cuando Pedro, Jacobo y Juan se atrevieron a levantar la vista, vieron que la luz había vuelto a la normalidad. Moisés y Elías ya no estaban. Y Jesús, ahora sin el resplandor sobrenatural, se acercaba a ellos con paso tranquilo. Los tocó con suavidad en el hombro. «Levantaos», dijo con voz amable. «No temáis». Los discípulos lo miraron. Era Jesús, el mismo Maestro que habían seguido durante tanto tiempo, pero también era alguien más. El que habían visto hace unos momentos no solo enseñaba la verdad, era la verdad misma. No solo hablaba de luz, Él era la luz. Jesús los ayudó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban un poco, pero una calma profunda comenzó a llenar sus corazones. La noche empezaba a caer sobre el monte, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Pero ellos no sentían oscuridad. Sentían una claridad interior que nunca antes habían experimentado. Jesús inició el descenso del monte, y los tres lo siguieron en silencio. Nadie quería romper aquel momento sagrado con palabras apresuradas. Cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos, recordando la luz, la voz, la presencia de Moisés y Elías. Era demasiado grande para comprenderlo por completo, demasiado bello para describirlo. Después de un rato, Jesús habló. «No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado». Sus palabras cayeron suavemente en el aire nocturno. Los discípulos no estaban seguros de lo que significaban. Resurrección. ¿Qué quería decir exactamente? Pero no preguntaron. Habían aprendido que Jesús revela las cosas en el momento perfecto. Continuaron bajando, y el cielo se fue oscureciendo. La luna apareció sobre el horizonte, bañando el paisaje de una luz plateada y suave. Cada piedra, cada arbusto, cada rincón del monte parecía transformado. Era como si la naturaleza misma se hubiera alineado con lo que habían presenciado. El descenso fue lento. No había prisa. La noche estaba tranquila, y el silencio permitía que sus corazones ordenaran la experiencia. Pedro pensaba en su deseo de quedarse allí. Jacobo meditaba en la voz que había oído. Juan recordaba cada detalle de la luz que había envuelto a Jesús. Cuando finalmente llegaron a la base del monte, un aire más cálido los rodeó. El ruido lejano de la ciudad comenzaba a hacerse audible. Voces, animales, vida cotidiana. Pero en su interior llevaban algo que no pertenecía a ese mundo. Una luz que no provenía del sol. Un recuerdo del cielo. Antes de continuar su camino, Jesús volvió a mirarlos. Sus ojos tenían la misma ternura de siempre, pero ahora ellos podían ver más allá, como si detrás de esos ojos tranquilos se escondiera una gloria infinita que solo se había revelado por un instante. «Vamos», dijo Jesús con suavidad.
y ellos siguieron. Mientras caminaban, una calma profunda los envolvía. El cansancio del día comenzaba a disiparse. El monte, ahora detrás de ellos, permanecía silencioso, guardando el secreto de lo que había sucedido allí arriba. Una brisa suave sopló, moviendo los mantos de Jesús y de sus discípulos. Pedro, Jacobo y Juan sintieron que algo dentro de ellos había cambiado. Ya no miraban a Jesús como el Maestro solamente. Ahora lo contemplaban como el Hijo amado del Padre, el que brilla con luz que no se apaga, el que revela el cielo aun cuando la tierra parece oscura. El camino continuó, pero sus corazones descansaban. Y mientras la luna los acompañaba en la noche, sabían que, aunque no comprendieran todo lo que habían visto, habían tocado un pedazo de eternidad. Y esa certeza, suave como la luz que habían contemplado en el monte, los acompañaría para siempre.